Los reyes visigodos eran arianos, la gran masa de sus súbditos en la Galia eran católicos y el odio entre los partidos religiosos era tan grande que era casi imposible para un soberano ganar el favor de los súbditos que lo consideraban un hereje, pero no hubo persecución religiosa. Cuando los obispos católicos fueron hallados, predicando rebelión y conspirando contra el trono, Eurico mató a algunos de ellos, desterró a otros y se negó a permitir que los sucesores fueran consagrados en sus diócesis. La indignación se extendió tanto en el propio reino como entre los cristianos católicos en todas las tierras vecinas. Mientras tanto, el clero franco presionaba a su rey en el deber de declarar una guerra santa contra el hereje opresor de sus hermanos. En 506, el año anterior a la batalla, Clodoveo acordó un pacto de no agresión con el rey visigodo Alárico, tras una reunión en una isla en medio del río Loira, frontera simbólica entre los dos reinos. Y es probablemente en ese momento cuando Alárico entregó a Clodoveo las ciudades fortificadas de Nantes, Angers, Tours y Orleans, que controlaban el bajo valle del Loira con su inmensa importancia agrícola y comercial. La gente de las ciudades antes mencionadas eran cristianos católicos romanos que despreciaban, o incluso odiaban, a los arrianos visigodos. En febrero o principios de marzo de 507, Clovis emitió órdenes durante todo el reino franco para la movilización del ejército. Poco después, a principios de la primavera, cruzó el Loira hasta Aquitania. La estrategia de campaña de Clovis era invadir la Aquitania controlada por los visigodos y avanzar hacia el sur lo más rápido posible, con la esperanza, sin duda, de ser bienvenido por la élite sociopolítica católica galo-romana de la región, que se oponía a la dominación visigoda. Alárico II obligó, o trató de obligar a todos los hombres aptos en su reino a convertirse en soldados, e intentó todo tipo de medios para obtener dinero para pagarlos. Primero pidió prestado al rey de Inglaterra y otros muchos reyes, y obligó a los ricos a prestarle dinero. Pero con todos sus esfuerzos Alárico no pudo reclutar los hombres ni disponer del dinero necesario. Su única esperanza estaba en la ayuda de los ostrogodos y en la llegada a tiempo del ejército de Hispania. El ejército franco cruzó el río Loira en dirección a Poitiers, bajo el mando de Clodoveo y de su hijo mayor Teodorico. La importancia de Poitiers residía en su ubicación estratégica en el cruce de antiguas vías romanas que iban de norte a sur, y el cruce de un río navegable. Llegaron al río Vienne, y vieron animales salvajes atravesándolo. Clodoveo vadeó el río e instaló su campamento en la llanura de Bogadum cerca de Bouillé al noroeste de Poitiers, en un lugar donde la distancia entre su ejército y la ciudad de Poitiers era de unos 15 kilómetros, disponía de unos 40.000 efectivos, de los cuales 10.000 eran jinetes. Había enviado a sus exploradores el día antes de la batalla para averiguar el paradero del ejército visigodo, teniendo así tiempo suficiente para posicionar a sus soldados en un campo de batalla de su elección. La rapidez del avance de Clodoveo fue algo bastante inesperado para los visigodos. El ejército visigodo marchó hacia el norte para cortarles el paso con la esperanza de que los refuerzos ostrogodos y de Hispania llegaran a tiempo. El ejército visigodo contaba con un número algo inferior de soldados, y encima poco entrenados. Gran parte eran las levas locales galo-romanas, que carecían tanto de caballos como de equipo militar sofisticado debido al bajo nivel económico. Había una élite bastante pequeña de tropas montadas bien armadas y bien entrenadas que eran las tropas domésticas de los aristócratas galo-romanos. Alárico llegó con su ejército a la zona, dispuesto a esperar a los ostrogodos y al ejército de Hispania, mientras que sus oficiales eran de opinión de hacerlos frente. La superioridad habitual de los ejércitos visigodos sobre sus adversarios hizo que Alárico despreciara el peso de las fuerzas de Clodoveo, y no esperó a los refuerzos de Hispania y de los ostrogodos que eran más veteranos. Amalarico se esforzó por fortalecer su reino al casarse con la familia de sus peligrosos vecinos, los reyes de los francos. Pero este matrimonio resultó ser la causa de su ruina. Su reina, Clotilda hija de Clodoveo, era una católica ferviente. Amalarico había prometido permitirle conservar su propia religión, envió a sus hermanos un pañuelo manchado con su sangre diciendo que había sido torturada para que renunciase a su fe. Es muy posible que no fuera cierto.
El rey Hildeberto, de París, con un poderoso ejército, marchó contra Narbona. Los godos fueron derrotados y huyeron a España. La capital fue tomada, y Hildeberto regresó a casa, enriquecido con los tesoros reales, y con el saqueo de las iglesias arrianas. La reina Clotilda acompañó a su hermano, pero murió antes de llegar a París. Amalarico fue asesinado en una iglesia de Barcelona, por órdenes de Teudis, a quien el pueblo eligió rey en su lugar. Durante los 17 años, 531-548, del reinado de Teudis hay muy poca información, pero incluso los católicos admiten que fue un gobernante sabio, capaz y tolerante. En el 543, los dos reyes de los francos, Hildeberto y Clotairo, invadieron Hispania y sitiaron a Caesar Augusta, actual Zaragoza, pero tuvieron que retirarse sin tomarla. Los godos alcanzaron a los invasores al pie de los Pirineos, y el ejército franco habría sido totalmente aniquilado si sus jefes no hubieran sobornado al general Godó con grandes sumas de dinero para permitirles escapar sin molestarse a través de los pasos de montaña. El ejército de Justiniano estaba haciendo la guerra a los vándalos. Su rey Gelimer intentó en vano persuadir a Teudis de que tomara su parte, sobre la base de sus simpatías religiosas. Pero cuando los bizantinos conquistaron la ciudad de Ceuta y amenazaron el sur, Hildibado, rey de los ostrogodos, pidió su ayuda en su lucha contra el emperador, pasó la capital de Barcina a Emérita Augusta, Mérida, para dirigir las operaciones. Teudis dirigió un ejército para atacar las ciudades que Belisario había conquistado de los vándalos de África, pero fueron derrotados sufriendo una gran matanza, y el rey apenas escapó con vida. Poco después, Teudis fue asesinado en su palacio por uno de sus propios soldados. El sucesor elegido fue Teudigisel, un general que había llevado a los godos a la victoria sobre los francos. Pronto demostró ser un tirano cruel, y toda la nación se regocijó cuando, después de un reinado de 18 meses, fue asesinado por sus huéspedes en un banquete en su propio palacio. La elección siguiente fue disputada. Agila, el nuevo rey que fue elegido por las ciudades del norte, no fue reconocido por el sur, y su gobierno arbitrario pronto disgustó incluso a sus propios partidarios. La rebelión fue encabezada por Atanagildo. En el 551 estalló la guerra civil entre Agila y Atanagildo. Este trasladó la capital a Sevilla y pidió ayuda a los bizantinos. A finales de 552 el emperador Justiniano I ya había finalizado la campaña de conquista del reino ostrogodo en Italia, accedió a la petición de ayuda a cambio de una franja costera desde Alicante hasta Cádiz, incluyendo el norte de África y las Islas Baleares. El emperador envió al patricio Liberio con un poderoso ejército en su ayuda. La lucha duró 5 años. Agila fue derrotado, y muerto por sus propios soldados, y entonces Atanagildo se convirtió en rey, gobernando durante 14 años. El nuevo territorio cedido a los bizantinos se denominó Provincia de España, y se estableció su capital en Cartago Espartaría, Cartagena, controlando buena parte del Mediterráneo hispano y el estrecho de Gibraltar, y con ello el comercio de la zona. Atanagildo llevó la capital a Toledo y en el año 567 murió en su palacio de Toledo, amado por sus propios súbditos, y respetado por las naciones extranjeras. Fue el primer rey visigodo desde Eurico que murió de muerte natural, los anteriores fueron asesinados. Después de la muerte de Atanagildo, pasaron 5 meses antes de que los godos pudieran acordar la elección de su sucesor, pero esta vez se hizo sin lucha. Eligieron a un tal Liuba de la Galia Gótica, era un hombre tranquilo y poco ambicioso, que entregó el gobierno de Hispania a su hermano Leovigildo, mientras él permaneció en Narbona, muriendo 3 años después. Leovigildo retomó la conquista de los territorios bizantinos hasta su completa expulsión en el 625 durante el reinado de Suintila. El gobernador de Ceuta entregó Ceuta a los musulmanes a la muerte de Witiza. Don Julián entabló negociaciones con Musa ibn Nusair o Musa para invitarle a desembarcar en la península. Musa, gobernador de Ifriquilla, dependiente del walí de Egipto. Los musulmanes aceptaron el pacto ofrecido por el conde para participar en la guerra civil en apoyo de los vitizanos como tropa auxiliar. En julio de 710, el walí aconsejó hacer una exploración para verificar la información de Don Julián.
Musa envió a un capitán de origen berber llamado Tariq ibn Ziyad, que desembarcase en la costa de Cádiz con 400 hombres y algunos caballos, y desembarcó en Tarifa asolando la región y volviendo con un valioso botín. Algunos autores dicen que el nombre de Tarifa viene de ciudad de Tarif. Tariq desembarcó de nuevo a año siguiente 711, con el inicio de la primavera, en la bahía de Algeciras, llamada entonces Iulia Traducta, con un ejército de unos 7000 hombres, fundamentalmente bereberes, recientemente sometidos, e incluso cristianos del norte de África. Las fuentes musulmanas hablan de entre 1700 y 12000 hombres. Tariq se asentó en el peñón de Gibraltar, nombre que deriva de este conquistador, Ebel Tariq, montaña de Tariq, bien protegida por su altura, mientras iba recibiendo todo su ejército en sucesivos desembarcos en grupos de 400 hombres, dado que solo disponía de 4 barcos de Julián. Desde allí comenzó a saquear zonas y ciudades de la Baja Andalucía. Musa se animó y decidió reforzar la incursión mediante el envío de 6000 soldados adicionales desde Ceuta. El cuerpo expedicionario musulmán alcanzó los 13000 efectivos. Tariq aprovechó militarmente el hecho de que el conde de la Bética estaba con Rodrigo en una campaña en el norte, en Navarra, al parecer contra los vascones, ya que cuando el rey realizaba una campaña militar solía llevar a los condes del reino con él. Esto era por una doble razón. Porque necesitaba de sus recursos humanos para reunir un ejército y para evitar su sublevación mientras él ejecutaba una campaña militar por otras tierras. Además, de acuerdo con las leyes para tiempo de guerra promulgadas por Wamba y retocadas por su sucesor Hervigio, todos los súbditos residentes en un perímetro de 100 millas alrededor de la zona donde hubiese surgido el peligro tenían la obligación de tomar las armas, sin necesidad de especial convocatoria, ante la sola noticia de la existencia del mismo. Esto, a pesar de las duras sanciones previstas, no siempre se cumplía. Pero está claro que los nobles terratenientes de la zona tendrían interés en defender sus propiedades y cosechas, y que el conde de cada territorio tenía como una de sus funciones la defensa del mismo. Batalla de Guadalete o Guadibeca, 712, tras comprobar que las fuerzas locales del sur de la península no podían con Tariq, y que éste no se retiraba como había ocurrido en anteriores ataques musulmanes, Rodrigo acudió contra él. Rodrigo también retrasó su reacción porque se encontraba sitiando la ciudad de Pamplona, bien porque la había caído en poder de los vascones, o bien estaba en manos de nobles vitisanos leales a Gilas II. Rodrigo, en todo caso, partió hacia Toledo sin haberla recuperado. Don Rodrigo reclutó fuerzas voluntarias y junto con su ejército personal y el tesoro real se dirigió a Cádiz con intención de parar la invasión sarracena. Logró reunir entre de 30.000 y 40.000 soldados, fuerza que en un principio hubiera sido suficiente para acabar con la invasión. Todas las fuentes escritas de la batalla, tanto cristianas como árabes, coinciden en que los parientes de Witiza cambiaron de bando en mitad de la batalla. Los cronistas árabes aseguran que fue determinante la traición, los visigodos se vieron privados de su clara superioridad numérica y quedaron indefensos ante la táctica envolvente de los musulmanes. Habían pactado la traición la noche anterior, en una reunión en el campamento árabe, a cambio de mantener sus derechos al trono y sus propiedades. La verdad es que los vitisanos sí cumplieron su pacto, pero los musulmanes se olvidaron de todo lo pactado. La caballería musulmana envolvió por las alas el centro visigodo y el ejército es completamente derrotado. Las bajas se estiman 3000 musulmanes muertos y los godos unos 10.000.